Ahí está. Vamos a ver entonces primero lo que es el diagrama de cuerpo libre, que era la partecita que faltaba y que básicamente es importante para lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver hoy día de hoy la parte de estática. Bueno, en primer lugar, ¿qué viene a ser el diagrama de cuerpo libre? Viene a ser un procedimiento que consiste en mostrar, ¿no? Las acciones, ¿de acuerdo? Mostrar las acciones que un entorno, un cuerpo o sistema van a actuar sobre él. Estas acciones que el entorno, un ratito, bien, eh, estas acciones, como le decía, que el entorno va a generar sobre un cuerpo o sistema, van a ser justamente aquello que nosotros llamamos fuerza. Por lo tanto, mediante las fuerzas, vamos a hacer visible, ¿correcto? Vamos a hacer visible este accionar del entorno sobre un cuerpo o sistema determinado, en el cual nos vamos a enfocar, por eso se dice que es un aislamiento imaginario que vamos a analizar. Bien, como lógicamente es el accionar del entorno sobre un cuerpo o sistema determinado, entonces por eso el diagrama de cuerpo libre en qué consiste, en dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sistema, aislado de manera imaginaria. Ahora, los cuerpos pueden estar moviéndose o pueden estar quietos. En ambos casos habrá un diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, el DSL es independiente del estado de movimiento de los cuerpos. Nosotros, para hacer, digamos, esta confección de una manera sencilla, lo que tenemos que hacer es reconocer primero aquellas fuerzas principales que van a aparecer en el DSL. Pueden que existan otras fuerzas, que hay veces aparecen, hay veces no. Lo importante es que hay fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema. Pero estas que por lo general no están dibujadas, tenemos que aprender a dibujarlas. Una de ellas es el peso o fuerza de gravedad, que es la consecuencia de la atracción de la Tierra o de cualquier otro planeta sobre nosotros. Al estar muy cerca a la superficie del planeta, en este caso muy cerca a la Tierra, el peso tendrá una dirección constante, vertical hacia abajo. Y su magnitud la podemos calcular, si es que no me la dan, multiplicando la masa del cuerpo en kilogramos por la aceleración de la gravedad, que nosotros vamos a tomar 10 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que en promedio es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero nosotros vamos a aproximarlo ya redondeándolo a 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, por ejemplo, un cuerpo que tenga una masa de 2 kilogramos, yo lo multiplico por 10, entonces este cuerpo tendría un peso de 20 newton. Cuidado que no estoy convirtiendo los kilogramos a newton, estoy calculando el peso. Y como el peso es una fuerza, se expresa en newton. Pero siempre y cuando la masa se encuentre en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Ya sabes, el peso se dibuja vertical y hacia abajo. Estas fuerzas de gravedad tienen una característica. Actúan sobre un punto específico del cuerpo muy característico llamado centro de gravedad, que lo podemos considerar como el centro geométrico del cuerpo. La tensión es una fuerza que aparece en los cables o cuerdas. Entonces, si yo veo en mi sistema o en el evento que voy a analizar, veo cuerdas, aparecerán las tensiones. Luego la normal aparece en aquellos apoyos que presentan los cuerpos en superficies. Pueden ser planas o curvas. Nosotros vamos a trabajar por el momento con superficies planas. Puede ser una pared, puede ser el piso, puede ser un plano inclinado o puede ser el techo. Las fuerzas elásticas son aquellas fuerzas que aparecen en los resortes o muelles cuando ellos están deformados, es decir, comprimidos o estirados. Y la fuerza de rozamiento aparece cuando la superficie sobre la cual se encuentran los cuerpos apoyados es rugosa y obviamente también los cuerpos deslizan sobre él o tienen una tendencia a deslizar. Aparecerá la fuerza de rozamiento como una fuerza de oposición. ¿Oposición a qué?
al deslizamiento o a la tendencia del cuerpo a deslizar. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Una pelotita, por ejemplo, está sujetada por dos cuerdas, pero no está apoyada en ninguna superficie. La primera fuerza que se dibuja es el peso, vertical y hacia abajo. Como hay dos cuerdas, habrán dos tensiones. Criterio. Las tensiones se dibujan como flechitas sobre la cuerda, apuntando hacia donde se encuentran las cuerdas respecto al cuerpo analizado. Esta pelotita, por ejemplo, yo veo la cuerda horizontal. La cuerda horizontal está a la derecha del cuerpo. La tensión apunta hacia la derecha. La otra cuerda está inclinada hacia la izquierda. Sobre la cuerda inclinada hacia la izquierda. Al no haber contacto no hay normal. Al no haber resorte no hay fuerza elástica. Y eso es todo. El diagrama de cuerpo libre nos muestra las fuerzas que actúan sobre esta pelota, pero también me indica cuántas. En este caso serían 3. Cuando hay un nudo, habrá siempre por lo general un cuerpo suspendido. Entonces se analiza por partes, el cuerpo y el nudo. Veamos el cuerpo, su peso primero. Luego aparece la tensión en la cuerda que está arriba del bloque. Como la cuerda está arriba, la tensión señala hacia arriba. Tenemos el nudo. Cuando hay un nudito, habrán por lo menos mínimo 3 cables que se anudan ahí. Las tensiones se dibujan como flechitas saliendo del nudo. Observa. En la cuerda de abajo, en la cuerda de la derecha, en la cuerda de la izquierda. Como verán, todas las tensiones salen del nudo. Así de sencillo. Y ahí es el diagrama de cuerpo libre de este sistema. Tenemos una pelota apoyada en un par de planos inclinados. Acá aparecerán las normales. Pero primero el peso, vertical y para abajo. Luego tenemos apoyo en este plano inclinado de la izquierda y en este plano inclinado de la derecha. Ahí está. En el de la izquierda aparece la normal perpendicular al plano inclinado apuntando a la esfera. En el de la derecha, mira, perpendicular al plano inclinado de la derecha y apuntando hacia la esfera. ¿Cuántas fuerzas? 3. Acá no hay cuerda, no hay tensión, no hay resorte, no hay fuerza elástica. Esta pelotita se encuentra apoyada no solamente en la pared, también en el piso y en el plano inclinado. Primero el peso, vertical y para abajo. En la pared aparece la fuerza perpendicular a la pared apuntando hacia la esfera. En el plano inclinado, fuerza perpendicular al plano inclinado apuntando hacia la esfera. En el piso, fuerza perpendicular al piso apuntando hacia la esfera. Esto es lo que nosotros llamamos diagrama de cuerpo libre. Mostrar cómo el entorno actúa sobre este cuerpo en mención o sistema en mención. Veamos aplicaciones. Pero antes de esto, vamos a ver justamente el concepto de hoy, la estática. Bueno, la estática viene a ser una parte de la física, una parte de la mecánica que se encarga de estudiar el estado de equilibrio de los cuerpos. ¿Pero qué viene a ser el equilibrio? El equilibrio viene a ser un estado en el cual un cuerpo no tiene aceleración. Acá está. La aceleración del cuerpo debe ser nula, debe ser cero. Ante estas condiciones, vamos a tener al cuerpo en dos posibles situaciones. O estar en reposo, donde su velocidad es cero y no cambia, o viajando con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. En ambos casos, no hay aceleración. Por lo tanto, cuando a mí me digan que un cuerpo se encuentra en equilibrio, recuerda que puede estar en una de dos situaciones, en reposo o viajando con velocidad constante. Para aplicar las condiciones que vamos a ver a continuación, nosotros necesitamos estar seguros de que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, habrá que leer solamente la condición. Nos dirán si está en equilibrio, nos dirán si está en reposo, nos dirán que si está viajando con velocidad constante. Mientras nos digan eso, la condición de equilibrio se está dando. Bueno, si está en reposo, el equilibrio se llamará estático, y si está en movimiento rectilíneo uniforme, se llamará equilibrio cinético. Bueno, ¿cómo unimos el concepto de fuerza con el concepto de equilibrio?
Recordemos que para que haya equilibrio no debe haber aceleración. Por lo tanto, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no deben cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Y la única forma de que eso ocurra es que estas fuerzas deben sumar cero. Por lo tanto, nace la primera condición de equilibrio. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas debe ser cero. A esta condición se le conoce también como equilibrio de traslación. Repito, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas debe ser cero. Bueno, vamos a ver este caso. El cuerpo puede estar afectado solo por fuerzas verticales, solo por fuerzas horizontales o ambas. Suma de fuerzas cero, entonces lo podemos interpretar así, como la sumatoria de fuerzas horizontales se equilibran. Es decir, las fuerzas que apuntan a la derecha sumadas deben ser en magnitud igual a la suma de fuerzas en magnitud que apuntan a la izquierda, igualmente en la vertical. Todas las fuerzas que apuntan para arriba en magnitud deben ser igual a la suma de fuerzas que apuntan para abajo. Veamos esto como una aplicación. Bien, veamos las aplicaciones. Miren, se muestra en la figura el DSL. Ya me están dando las fuerzas dibujadas sobre este bloque que se encuentra en equilibrio. Ahí dice bien claro, equilibrio. Acá está. Por lo tanto, este bloque puede estar viajando horizontalmente con velocidad constante o puede estar en reposo. Como veo que las fuerzas son solo horizontales, entonces aplicamos la condición de equilibrio, que decimos que la sumatoria de fuerzas que apuntan para la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para la izquierda. Es una manera muy sencilla de interpretar de que la suma de fuerzas es cero. Entonces, vemos así. Me voy al gráfico y veo que 3F está apuntando para la derecha y también 24. Se suman. Y luego haré a la suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. La única es 5F. Y ahí tenemos una ecuación con una incógnita. Dejamos el 24 en la izquierda y 3F lo pasamos al otro lado, ya saben, restando. Finalmente tenemos que 24 sería igual a 2F. Y con esto ya tengo la magnitud de F que me están pidiendo, que sería 12 newton. Miren qué sencillo. Súper sencillo. Claro, me están dando el DSL ya. Veamos el siguiente. Dice, se muestra en la figura el DSL de un bloque. Determinar F para el equilibrio. Nuevamente, me están diciendo que se encuentra en equilibrio. Este cuerpo, entonces, tiene dos posibilidades. Estar quietecito en reposo o estar subiendo o bajando con velocidad constante. Veamos la ecuación. Como son fuerzas verticales, la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual en magnitud a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. ¿Correcto? ¿Ven? Vemos, mira, ven. Apuntan para arriba, la única es 8F. Y mira, hay dos que apuntan para abajo, que sería 72, y se lo suma al otro, que sería 5F. Bueno, tenemos una ecuación con una incógnita. Pasamos a la izquierda todo lo que es F. El 5F positivo pasa a negativo, y esto sería 72. ¿Qué nos queda? Que 3F resulta ser igual a 72. Y con esto ya calculo la magnitud de F, que sería 72 entre 3. Estamos hablando de 24 newtons. Mira qué sencillo. Suma de fuerza cero, debido a que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Veamos el siguiente. Acá tenemos un carrito
afectado de un conjunto de fuerzas y nuevamente dice, nos dan el DSL en el carrito de juguete. ¿Qué tenemos? Fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Ojo, nos están advirtiendo que se encuentra en reposo. Y si está en reposo, está en equilibrio. Entonces, ya podemos aplicar las condiciones. A ver. En primer lugar, fíjense bien. A mí me piden F. Entonces, como esa es mi incógnita, veo que esa fuerza es horizontal. Entonces puedo trabajar suma de fuerzas cero solamente en horizontal. De hecho, hay fuerzas verticales. Pero cuando no me piden nada en la vertical, lo dejo ahí. Pero también se cumple que la sumatoria de fuerza debe ser cero. Entonces yo digo así, la sumatoria de fuerzas horizontales, las que apuntan a la derecha, debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan a la izquierda. Reconocemos. Hacia la derecha tenemos 90. También tenemos 2F. Hacia la izquierda tenemos F y se lo sumamos con 6F. Ahí está. Vamos a ver, dice que F vale 18. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos que 90 más 2F resulta ser igual a 7F. Seguimos. 90 sería igual a 7F menos 12. Muy bien. Tenemos entonces que 90 resulta ser igual a 5F. Y muy bien. F finalmente resulta ser 18. Ya está. Hemos utilizado la condición de equilibrio. Pero fíjense que acá ya me están dando en estos tres primeros ejemplos mi DCL. Ya me están mostrando las fuerzas. No tengo por qué dibujar nada. Pero no siempre va a ser así. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un problemita donde dice, ¿no? Si la lámpara de 3 kilogramos está en reposo, determine la tensión en el cable, gravedad 10. Bueno, acá, por ejemplo, no hay ninguna fuerza mostrada. Es ahí donde tenemos que hacer primero el diagrama de equilibrio. Entonces, procedemos a hacer el DC. ¿De quién? De la lámpara. Ponerlo por acá mejor. Bien, entonces, ya saben, en el DSL la primera fuerza que se dibuja es el peso, vertical y para abajo. Fuerza vertical y hacia abajo. Veamos. Luego, como tenemos una cuerda, recuerden que en la cuerda aparece la tensión y como la cuerda está arriba, la tensión apunta hacia arriba. Siempre apunta hacia donde se encuentra la cuerda. Tensión y el peso. Vemos que no está apoyado en ninguna superficie, por lo tanto no hay normal. Pero mira, a mí me están dando como dato esto de acá, que viene a ser la masa. Entonces, como no me dan el peso, yo tengo que calcular el peso. Entonces, recordemos, el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. La masa expresada en kilogramos es 3 y recuerda que la gravedad es 10. Estamos hablando de un peso de 30 newton. Ya está. Ojo, no estoy convirtiendo kilogramos a newton. Estoy calculando el peso. Bueno, coloquemos la información. A la tensión la vamos a llamar T, que no la conozco. Y bueno, el peso ya lo tenemos, que es 30 newtons. Y como verán, tenemos en este caso solamente fuerzas verticales. Y mira lo que dice acá, reposo. El reposo me lleva al equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Entonces, hacia arriba tengo la tensión
y hacia abajo tengo 30 newtons. Y ya está resuelto el problema. Claro que pueden haber más fuerzas, pero en este caso son solamente esas dos. Igualo sus magnitudes y logro el equilibrio de esta lámpara. Veamos otro. Acá tenemos otra vez un cuerpo que está sujetado por una cuerda, pero también hay fuerzas horizontales. Dice F más T si el cuerpo de 6 kilogramos se encuentra en equilibrio. En este caso vemos claramente que está en reposo. ¿De acuerdo? No sube ni baja, ni tampoco se va ni a la derecha ni a la izquierda. Pero igual no me están mostrando las fuerzas. Sabemos que hay una tensión en la cuerda, pero no vemos la fuerza. Cuando no veamos las fuerzas o no me especifican que está hecho el DCL, ya saben que tienen que hacerlo primero, porque las condiciones son para las fuerzas. Y de esa manera también vamos a saber cuántas son y hacia dónde están apuntando. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos primero entonces el peso vertical y para abajo. El peso vertical y para abajo. Luego tenemos la tensión en la cuerda. Ahí está. La tensión, como la cuerda está hacia arriba, la tensión apunta hacia arriba. El peso siempre es vertical hacia abajo, no olvidar eso. Aparte está actuando la fuerza F y también está actuando la fuerza de 10 newton. Vamos a colocar los valores. Bueno, ya me están diciendo que la tensión esté. Como la masa es 6 kilogramos, el peso valdría 60 newtons. Ya lo hemos visto anteriormente. Cuando me dan la masa, debo calcular el peso. Si ya me dan el peso, simplemente coloco la información. Bueno, ojo, acá dice algo bien clarito. Equilibrio. Eso nos lleva a la ecuación que debemos utilizar. Empecemos con las horizontales. La sumatoria de fuerzas que apuntan a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Ya está? Bien, hacia la derecha tenemos la fuerza F. La única, hacia la izquierda es 10. Ya tengo F. Luego, en las verticales, la sumatoria de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Pero hacia arriba tengo la tensión. Noten que las horizontales con las verticales no las podemos mezclar. Se analiza por partes. Y hacia abajo tenemos 60. Ya está. Ya tenemos los valores de cada una. Entonces, ya podemos contestar a lo que nos están pidiendo. Hay que sumar las magnitudes de estas dos fuerzas. Sería 10 más 60. Y total nos da 70 newton. Ya está. Nuevamente la condición de equilibrio, fíjense cómo me ha permitido resolver el ejercicio. Veamos otro. Cuanto más se practica, se va grabando más la idea. Mira, acá también dice, el peso del bloque es de 430 newton. Si la fuerza vertical F tiene un valor de 520, determinar el módulo de la reacción en el techo. Esta vez no leo la palabra equilibrio, no leo la palabra reposo. Pero el gráfico nos indica algo. Hay una fuerza que está presionando a la caja sobre el techo. Claramente vemos que no se mueve. Por lo tanto, visualmente sabemos que se encuentra en reposo. Entonces, a simple vista nosotros identificamos el estado de movimiento del cuerpo. Hay problemas que son así. Y yo puedo a simple vista ver, ¿correcto?, que se encuentra en reposo. Entonces, simplemente decimos, vemos reposo. Si es reposo, significa que está en equilibrio. Suma de fuerzas debe ser cero. Pero no veo las fuerzas. No veo las fuerzas. Debo primero dibujar las fuerzas. Ahí donde hago el diagrama de cuerpo.
La primera fuerza sería el peso. Mira que me están pidiendo la reacción en el techo, pero no veo esa fuerza tengo que verla. Entonces yo tengo acá primero el peso y luego, como hay contacto en el techo, recuerda que si hay contacto hay normal. Entonces el peso para abajo. Recuerda, la normal es perpendicular al techo y apunta hacia donde está el cuerpo. El cuerpo está por debajo del techo, entonces apunta para abajo. Veamos los datos. Esta fuerza de contacto vamos a llamarla N, que es la normal. El peso ya me lo están dando. ¿Viste en Newton? 430 Newton. Ya no tengo por qué calcular. Y la fuerza F por dato también es 520. Ya está. Listo, muchachos. Entonces, como ven, son fuerzas horizontales nada, perdón, verticales. La sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. A ver, para arriba tenemos 520, es la única, y para abajo tenemos la normal y 430. Bueno, rápidamente ya tenemos la normal. Sería 520 menos 430, porque pasa a restar. Y esto nos da un total de 90. Y con esto el problema estaría resuelto. En este caso, como verán, no me están dando, ¿estamos de acuerdo? No me están especificando la condición de equilibrio, pero a simple vista vemos que se encuentra en reposo. Entonces yo decido, identifico el estado de movimiento. Veamos el siguiente. Mira, acá tenemos otra situación. Hallar el valor de la reacción en la pared y el piso lisos al aplicar una fuerza F sobre el esfera indicada. Y estamos observando que a pesar de que yo le aplico la fuerza para empujarlo a la derecha, veo que la pared impide que se desplace y el piso impide que se caiga hacia abajo. Por lo tanto, puedo observar que la esfera se encuentra en reposo. Y si está en reposo, se encuentra en equilibrio. Pero primero, yo quiero calcular las fuerzas, pero para calcular la condición, necesito saber cómo están actuando. Porque recuerda que las direcciones son muy importantes. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo. Entonces lo aislamos imaginariamente acá. Vamos a mostrar las fuerzas estableciendo el DC. Recuerda que la primera fuerza es el peso, vertical y para abajo. Vamos a dibujar el peso. Ahora, observen que hay dos contactos, uno en el piso y el otro en la pared, dos normales. Una en el piso perpendicular al piso y la otra en la pared perpendicular a la pared. ¿Está? Y ya saben, estas fuerzas de contacto se orientan apuntando hacia el cuerpo. Entonces, la normal en el piso apunta hacia arriba porque arriba del piso se encuentra la pelota. La normal en la pared apunta hacia la izquierda porque está a la izquierda de la pared. Y el peso, ya saben, vertical hacia abajo. Bueno, el dato dice en el gráfico que el peso es 42 newtons, ¿correcto? Y estas normales, como son dos diferentes, la vamos a llamar N1 y N2. Un detalle, la fuerza F ya está dibujada, pero forma parte del DCL, sino que ya está dibujada. Entonces lo que he hecho es mi DCL para completar las fuerzas. Bueno, nuevamente insisto, el problema no dice que se encuentra en reposo, pero vemos que está en reposo. Entonces por acá vemos, observamos reposo. Entonces se encuentra en equilibrio. Y fíjense, yo debo calcular tanto N1 como N2, pero son horizontales y verticales. Entonces empezamos. La sumatoria. Veamos primero las horizontales. La sumatoria de fuerzas que apuntan a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda.
Entonces, hacia la derecha tenemos 24 newtons y hacia la izquierda tenemos N2. Entonces ya tengo N2, miren. N2 sería 24 newtons. Ya está. Luego tenemos también fuerzas verticales. Entonces tú dices sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Ya está. Bueno, para arriba tenemos N1. Tenemos hacia arriba N1. Y para abajo tengo 42. Y como verán, los cálculos son directos. Ya tenemos las dos fuercitas. Estamos aplicando equilibrio. Pero nuevamente en este caso, fíjense bien que no me están diciendo el estado de equilibrio. El estado de equilibrio. Pero el problema muestra que el cuerpo está en reposo porque no se mueve a pesar de la fuerza que se le está aplicando. Entonces, vemos que se encuentra en reposo. Y si está en reposo, está en equilibrio. Por eso aplico la condición de equilibrio, en este caso para tanto las fuerzas horizontales como las fuerzas verticales. ¿Por qué? Porque tenemos justamente incógnita en ambas situaciones. Mucho cuidado ahí. Veamos el siguiente. Bien, acá tenemos también una situación interesante, pero a ver, vamos a hacerlo de esta manera. A ver, acá dice algo muy importante. Nos dan un grafiquito y nos piden hallar la fuerza F para que el bloque de 5 kilogramos esté viajando con velocidad constante. Ahí está. Pero recuerden que velocidad constante implica que no hay aceleración. Entonces, eso significa que acá me están diciendo que está en equilibrio. Ya está. Ahí está en equilibrio. Pero a mí me están pidiendo F, pero para aplicar la condición de equilibrio yo necesito mostrar las fuerzas. Entonces, vemos que no está completo el DCL. O sea, por acá. Entonces lo que hago primero es el DCL. Debo mostrar todas las fuerzas. Entonces por acá dibujo el peso. Vertical y hacia abajo. Vertical y para abajo. Bueno, vemos que no hay cuerda, no hay tensión, no hay apoyo en una superficie, no hay normal. Tampoco hay resorte. Entonces con esto ya prácticamente culminamos el DCL. Pero mira, nos están dando como dato qué cosa. Esto que está acá, que es la masa. Entonces yo debo calcular el peso. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicamos la masa por la gravedad. En este caso sería 50 newtons. Ya está. Velocidad constante. Correcto. No me dicen ni si sube ni baja. Lo importante es que está con velocidad constante. Entonces, equilibrio. Velocidad constante, no hay aceleración. En este caso, podemos inclusive asegurar que A es igual a cero. Por lo tanto, implica equilibrio. Entonces, si tenemos acá equilibrio, suma de fuerza debe ser cero. Entonces decimos, la sumatoria, como son fuerzas verticales, la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Entonces, para arriba tengo la fuerza F, es la única, y para abajo tengo la fuerza de 50. Y esa sería la respuesta al problema. Tampoco hay que inventar fuerzas. Hay que colocar básicamente las que son. Bien, jovencitos,
Espero que esta clase les haya gustado, la última con la cual nos estamos despidiendo. Y bueno, hemos visto situaciones donde los cuerpos se están moviendo, pero después también interactuando con otros cuerpos, el concepto de fuerza, muy importante en la resolución de muchos casos que se presentan también en los diversos capítulos de la física. Esperemos haber contribuido a que ustedes afiancen un poco más los criterios que se tienen para el desarrollo del curso de física. Es muy bonito. Y obviamente los capítulos, que bueno, básicamente por factor de tiempo no hemos visto, también son muy interesantes. Pero esto es lo más importante que ustedes deben aprender. Bueno, esperemos que sigan confiando en nosotros y podamos seguir trabajando y los invitamos a seguir trabajando con nosotros en lo que viene del año. Bueno, es todo por el momento. Muchas gracias por confiar en nosotros. Ahí está. Vamos a ver entonces primero lo que es el diagrama de cuerpo libre, que era la partecita que faltaba y que básicamente es importante para lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver hoy día, el de hoy, la parte de estática. Bueno, en primer lugar, ¿qué viene a ser el diagrama de cuerpo libre? Viene a ser un procedimiento que consiste en mostrar, ¿no? Las acciones, ¿de acuerdo? Mostrar las acciones que un entorno, un cuerpo o sistema van a actuar sobre él. Estas acciones que el entorno, un ratito, bien, eh, estas acciones, como le decía, que el entorno va a generar sobre un cuerpo o sistema, van a ser justamente aquello que nosotros llamamos fuerza. Por lo tanto, mediante las fuerzas, vamos a hacer visible, ¿correcto? Vamos a hacer visible este accionar del entorno sobre un cuerpo o sistema determinado, en el cual nos vamos a enfocar, por eso se dice que es un aislamiento imaginario que vamos a analizar. Bien, como lógicamente es el accionar del entorno sobre un cuerpo o sistema determinado, entonces por eso el diagrama de cuerpo libre, ¿en qué consiste? En dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sistema, aislado de manera imaginaria. Ahora, los cuerpos pueden estar moviéndose o pueden estar quietos. En ambos casos habrá un diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, el DSL es independiente del estado de movimiento de los cuerpos. Nosotros, para hacer, digamos, esta confección de una manera sencilla, lo que tenemos que hacer es reconocer primero aquellas fuerzas principales que van a aparecer en el DSL. Pueden que existan otras fuerzas, que hay veces aparecen y hay veces no. Lo importante es que hay fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema. Pero estas que por lo general no están dibujadas, tenemos que aprender a dibujarlas. Una de ellas es el peso o fuerza de gravedad, que es la consecuencia de la atracción de la Tierra o de cualquier otro planeta sobre nosotros. Al estar muy cerca a la superficie del planeta, en este caso muy cerca a la Tierra, el peso tendrá una dirección constante, vertical hacia abajo. Y su magnitud la podemos calcular, si es que no me la dan, multiplicando la masa del cuerpo en kilogramos por la aceleración de la gravedad, que nosotros vamos a tomar 10 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que en promedio es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero nosotros vamos a aproximarlo ya redondeándolo a 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, por ejemplo, un cuerpo que tenga una masa de 2 kilogramos, yo lo multiplico por 10, entonces este cuerpo tendría un peso de 20 newton. Cuidado que no estoy convirtiendo los kilogramos a newton, estoy calculando el peso. Y como el peso es una fuerza, se expresa en newton. Pero siempre y cuando la masa se encuentre en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Ya sabes, el peso se dibuja vertical y hacia abajo. Estas fuerzas de gravedad tienen una característica. Actúan sobre un punto específico del cuerpo muy característico llamado centro de gravedad, que lo podemos considerar como el centro geométrico del cuerpo. La tensión es una fuerza que aparece en los cables o cuerdas. Entonces, si yo veo en mi sistema o en el evento que voy a analizar, veo cuerdas, aparecerán las tensiones.
Luego la normal aparece en aquellos apoyos que presentan los cuerpos en superficies. Pueden ser planas o curvas. Nosotros vamos a trabajar por el momento con superficies planas. Puede ser una pared, puede ser el piso, puede ser un plano inclinado o puede ser el techo. Las fuerzas elásticas son aquellas fuerzas que aparecen en los resortes o muelles cuando ellos están deformados, es decir, comprimidos o estirados. Y la fuerza de rozamiento aparece cuando la superficie sobre la cual se encuentran los cuerpos apoyados es rugosa y obviamente también los cuerpos deslizan sobre él o tienen una tendencia a deslizar. Aparecerá la fuerza de rozamiento como una fuerza de oposición. ¿Oposición a qué? Al deslizamiento o a la tendencia del cuerpo a deslizar. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Una pelotita, por ejemplo, está sujetada por dos cuerdas, pero no está apoyada en ninguna superficie. La primera fuerza que se dibuja es el peso, vertical y hacia abajo. Como hay dos cuerdas, habrán dos tensiones. Criterio. Las tensiones se dibujan como flechitas sobre la cuerda, apuntando hacia donde se encuentran las cuerdas respecto al cuerpo analizado. Esta pelotita, por ejemplo, yo veo la cuerda horizontal. La cuerda horizontal está a la derecha del cuerpo. La tensión apunta hacia la derecha. La otra cuerda está inclinada hacia la izquierda. Sobre la cuerda inclinada hacia la izquierda. Al no haber contacto no hay normal. Al no haber resorte no hay fuerza elástica. Y eso es todo. El diagrama de cuerpo libre nos muestra las fuerzas que actúan sobre esta pelota, pero también me indica cuántas. En este caso serían 3. Cuando hay un nudo, habrá siempre por lo general un cuerpo suspendido. Entonces se analiza por partes, el cuerpo y el nudo. Veamos el cuerpo, su peso primero. Luego aparece la tensión en la cuerda que está arriba del bloque. Como la cuerda está arriba, la tensión señala hacia arriba. Tenemos el nudo. Cuando hay un nudito, habrán por lo menos mínimo 3 cables que se anudan ahí. Las tensiones se dibujan como flechitas saliendo del nudo. Observa. En la cuerda de abajo, en la cuerda de la derecha, en la cuerda de la izquierda. Como verán, todas las tensiones salen del nudo. Así de sencillo. Y ahí es el diagrama de cuerpo libre de este sistema. Tenemos una pelota apoyada en un par de planos inclinados. Acá aparecerán las normales. Pero primero el peso, vertical y para abajo. Luego tenemos apoyo en este plano inclinado de la izquierda y en este plano inclinado de la derecha. Ahí está. En el de la izquierda aparece la normal perpendicular al plano inclinado apuntando a la esfera. En el de la derecha, mira, perpendicular al plano inclinado de la derecha y apuntando hacia la esfera. ¿Cuántas fuerzas? 3. Acá no hay cuerda, no hay tensión, no hay resorte, no hay fuerza elástica. Esta pelotita se encuentra apoyada no solamente en la pared, también en el piso y en el plano inclinado. Primero el peso, vertical y para abajo. En la pared aparece la fuerza perpendicular a la pared, apuntando hacia la esfera. En el plano inclinado, fuerza perpendicular al plano inclinado, apuntando hacia la esfera. En el piso, fuerza perpendicular al piso, apuntando hacia la esfera. Esto es lo que nosotros llamamos diagrama de cuerpo libre. Mostrar cómo el entorno actúa sobre este cuerpo en mención o sistema en mención. Veamos aplicaciones. Pero antes de esto, vamos a ver justamente el concepto de hoy, la estática. Bueno, la estática viene a ser una parte de la física, una parte de la mecánica que se encarga de estudiar el estado de equilibrio de los cuerpos. ¿Pero qué viene a ser el equilibrio? El equilibrio viene a ser un estado en el cual un cuerpo no tiene aceleración. Acá está. La aceleración del cuerpo debe ser nula, debe ser cero. Ante estas condiciones, vamos a tener al cuerpo en dos posibles situaciones. O estar en reposo, donde su velocidad es cero y no cambia, o viajando con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. En ambos casos, no hay aceleración. Por lo tanto, cuando a mí me digan que un cuerpo se encuentra en equilibrio,
Recuerda que puede estar en una de dos situaciones, en reposo o viajando con velocidad constante. Para aplicar las condiciones que vamos a ver a continuación, nosotros necesitamos estar seguros de que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, habrá que leer solamente la condición. Nos dirán si está en equilibrio, nos dirán si está en reposo, nos dirán que si está viajando con velocidad constante. Mientras nos digan eso, la condición de equilibrio se está dando. Bueno, si está en reposo, el equilibrio se llamará estático, y si está en movimiento rectilíneo uniforme, se llamará equilibrio cinético. Bueno, ¿cómo unimos el concepto de fuerza con el concepto de equilibrio? Recordemos que para que haya equilibrio no debe haber aceleración. Por lo tanto, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no deben cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Y la única forma de que eso ocurra es que estas fuerzas deben sumar cero. Por lo tanto, nace la primera condición de equilibrio. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas debe ser cero. A esta condición se le conoce también como equilibrio de traslación. Repito, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas debe ser cero. Bueno, vamos a ver este caso. El cuerpo puede estar afectado solo por fuerzas verticales, solo por fuerzas horizontales o ambas. Suma de fuerzas cero, entonces lo podemos interpretar así, como la sumatoria de fuerzas horizontales equilibran. Es decir, las fuerzas que apuntan a la derecha, sumadas, deben ser en magnitud igual a la suma de fuerzas en magnitud que apuntan a la izquierda, igualmente en la vertical. Todas las fuerzas que apuntan para arriba en magnitud deben ser igual a la suma de fuerzas que apuntan para abajo. Veamos esto como una aplicación. Bien, veamos las aplicaciones. Miren, se muestra en la figura el DSL. Ya me están dando las fuerzas dibujadas sobre este bloque que se encuentra en equilibrio. Ahí dice bien claro, equilibrio. Acá está. Por lo tanto, este bloque puede estar viajando horizontalmente con velocidad constante o puede estar en reposo. Como veo que las fuerzas son solo horizontales, entonces aplicamos la condición de equilibrio, que decimos que la sumatoria de fuerzas que apuntan para la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para la izquierda. Es una manera muy sencilla de interpretar de que la suma de fuerzas es cero. Entonces, vemos así. Me voy al gráfico y veo que 3F está apuntando para la derecha y también 24. Se suman. Y luego daré a la suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. La única es 5F. Y ahí tenemos una ecuación con una incógnita. Dejamos el 24 en la izquierda y 3F lo pasamos al otro lado, ya saben, restando. Finalmente tenemos que 24 sería igual a 2F. Y con esto ya tengo la magnitud de F que me están pidiendo, que sería 12 newton. Miren qué sencillo. Súper sencillo. Claro, me están dando el DSL ya. Veamos el siguiente. Dice, se muestra en la figura el DSL de un bloque. Determinar F para el equilibrio. Nuevamente, me están diciendo que se encuentra en equilibrio. Este cuerpo, entonces, tiene dos posibilidades. Estar quietecito en reposo o estar subiendo o bajando con velocidad constante. Veamos la ecuación. Como son fuerzas verticales, la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual en magnitud a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. ¿Correcto? ¿Ven? Vemos, mira, ven. Apuntan para arriba, la única es 8F. Y mira, hay dos que apuntan para abajo, que sería 72
y se lo sumo al otro, que sería 5F. Bueno, tenemos una ecuación con una incógnita. Pasamos a la izquierda todo lo que es F. El 5F positivo pasa a negativo y esto sería 72. ¿Qué nos queda? Que 3F resulta ser igual a 72. Y con esto ya calculo la magnitud de F, que sería 72 entre 3. Estamos hablando de 24. Mira qué sencillo. Suma de fuerza cero, debido a que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Veamos el siguiente. Acá tenemos un carrito afectado de un conjunto de fuerzas y nuevamente dice, nos dan el DCL en el carrito de juguete. ¿Qué tenemos? Fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Ojo, nos están advirtiendo que se encuentra en reposo. Y si está en reposo, está en equilibrio. Entonces, ya podemos aplicar las condiciones. A ver. En primer lugar, fíjense bien. A mí me piden F. Entonces, como esa es mi incógnita, veo que esa fuerza es horizontal. Entonces puedo trabajar suma de fuerzas cero solamente en horizontal. De hecho, hay fuerzas verticales. Pero cuando no me piden nada en la vertical, lo dejo ahí. Pero también se cumple que la sumatoria de fuerza debe ser cero. Entonces yo digo así, la sumatoria de fuerzas horizontales, las que apuntan a la derecha, debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan a la izquierda. Reconocemos. Hacia la derecha tenemos 90. También tenemos 2F. Hacia la izquierda tenemos F y se lo sumamos con 6F. Ahí está. Vamos a ver, dice que F vale 18. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos que 90 más 2F resulta ser igual a 7F. Seguimos. 90 sería igual a 7F menos 12. Muy bien. Tenemos entonces que 90 resulta ser igual a 5F. Y muy bien. F finalmente resulta ser 18. Ya está. Hemos utilizado la condición de equilibrio. Pero fíjense que acá ya me están dando en estos tres primeros ejemplos mi DCL. Ya me están mostrando las fuerzas. No tengo por qué dibujar nada. Pero no siempre va a ser así. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un problemita donde dice, ¿no? Si la lámpara de 3 kilogramos está en reposo, determine la tensión en el cable, gravedad 10. Bueno, acá, por ejemplo, no hay ninguna fuerza mostrada. Es ahí donde tenemos que hacer el primero el diagrama de equilibrio. Entonces, procedemos a hacer el DC. ¿De quién? De la lámpara. Ponerlo por acá mejor. Bien. Entonces, ya saben, en el DSL, la primera fuerza que se dibuja es el peso. Vertical y para abajo. Fuerza vertical y hacia abajo. Veamos. Luego, como tenemos una cuerda, recuerden que en la cuerda aparece la tensión. Y como la cuerda está arriba, la tensión apunta hacia arriba. Siempre apunta hacia donde se encuentra la cuerda. Tensión y el peso. Vemos que no está apoyado en ninguna superficie, por lo tanto, no hay normal. Pero mira, a mí me están dando como dato esto de acá, que viene a ser la masa. Entonces, como no me dan el peso, yo tengo que calcular el peso. Entonces, recordemos, el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. La masa expresada en kilogramos es 3 y recuerda que la gravedad es 10.
Estamos hablando de un peso de 30 newton. Ya está. Ojo, no estoy convirtiendo kilogramos a newton. Estoy calculando el peso. Bueno, coloquemos la información. A la tensión la vamos a llamar T, que no la conozco. Y bueno, el peso ya lo tenemos, que es 30 newtons. Y como verán, tenemos en este caso solamente fuerzas verticales. Y mira lo que dice acá, reposo. El reposo me lleva al equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Entonces, hacia arriba tengo la tensión y hacia abajo tengo 30 newtons. Y está resuelto el problema. Claro que pueden haber más fuerzas, pero en este caso son solamente esas dos. Igualo sus magnitudes y logro el equilibrio de esta lámpara. Veamos otro. Acá tenemos otra vez un cuerpo que está sujetado por una cuerda, pero también hay fuerzas horizontales. Dice AYF más T si el cuerpo de 6 kilogramos se encuentra en equilibrio. En este caso vemos claramente que está en reposo. ¿De acuerdo? No sube ni baja, ni tampoco se va ni a la derecha ni a la izquierda. Pero igual no me están mostrando las fuerzas. Sabemos que hay una tensión en la cuerda, pero no vemos la fuerza. Cuando no veamos las fuerzas o no me especifican que está hecho el DCL, ya saben que tienen que hacerlo primero, porque las condiciones son para las fuerzas. Y de esa manera también vamos a saber cuántas son y hacia dónde están apuntando. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos primero entonces el peso vertical y para abajo. El peso vertical y para abajo. Luego tenemos la tensión en la cuerda. Ahí está. La tensión, como la cuerda está hacia arriba, la tensión apunta hacia arriba. El peso siempre es vertical hacia abajo, no olvidar eso. Aparte está actuando la fuerza F y también está actuando la fuerza de 10 newton. Vamos a colocar los valores. Bueno, ya me están diciendo que la tensión esté. Como la masa es 6 kilogramos, el peso valdría 60 newtons. Ya lo hemos visto anteriormente. Cuando me dan la masa, debo calcular el peso. Si ya me dan el peso, simplemente coloco la información. Bueno, ojo, acá dice algo bien clarito. Equilibrio. Eso nos lleva a la ecuación que debemos utilizar. Empecemos con las horizontales. La sumatoria de fuerzas que apuntan a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Ya está? Bien, hacia la derecha tenemos la fuerza F. La única, hacia la izquierda es 10. Ya tengo F. Luego, en las verticales, la sumatoria de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Pero hacia arriba tengo la tensión. Noten que las horizontales con las verticales no las podemos mezclar. Se analiza por partes. Y hacia abajo tenemos 60. Ya está. Ya tenemos los valores de cada una. Entonces, ya podemos contestar a lo que nos están pidiendo. Hay que sumar las magnitudes de estas dos fuerzas. Sería 10 más 60. Y total nos da 70 newton. Ya está. Nuevamente la condición de equilibrio, fíjense cómo me ha permitido resolver el ejercicio. Veamos otro. Cuanto más se practica, se va grabando más la idea. Mira, acá también dice, el peso del bloque es de 430 newton. Si la fuerza vertical F tiene un valor de 520, determinar el módulo de la reacción en el techo. Esta vez no leo la palabra equilibrio, no leo la palabra reposo. Pero el gráfico nos indica algo. Hay una fuerza que está presionando a la caja sobre el techo. Claramente vemos que no se mueve.
Por lo tanto, visualmente sabemos que se encuentra en reposo. Entonces, a simple vista nosotros identificamos el estado de movimiento del cuerpo. Hay problemas que son así. Y yo puedo a simple vista ver, ¿correcto?, que se encuentra en reposo. Entonces, simplemente decimos, vemos reposo. Si es reposo, significa que está en equilibrio. Suma de fuerzas debe ser cero. Pero no veo las fuerzas. No veo las fuerzas. Debo primero dibujar las fuerzas. Ahí donde hago el diagrama de cuerpo. La primera fuerza sería el peso. Mira que me están pidiendo la reacción en el techo, pero no veo esa fuerza tengo que verla. Entonces yo tengo acá primero el peso y luego, como hay contacto en el techo, recuerda que si hay contacto hay normal. Entonces el peso para abajo. Recuerda, la normal es perpendicular al techo y apunta hacia donde está el cuerpo. El cuerpo está por debajo del techo, entonces apunta para abajo. Veamos los datos. Esta fuerza de contacto vamos a llamarla N, que es la normal. El peso ya me lo están dando. Está en Newton, 430 Newton. Ya no tengo por qué calcular. Y la fuerza F por dato también es 520. Ya está. Listo, muchachos. Entonces, como ven, son fuerzas horizontales, verticales. La sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. A ver, para arriba tenemos 520, es la única, y para abajo tenemos la normal y 430. Bueno, rápidamente ya tenemos la normal. Sería 520 menos 430, porque pasa a restar. Y esto nos da un total de 90. Y con esto el problema estaría resuelto. En este caso, como verán, no me están dando, ¿estamos de acuerdo? No me están dando, no me están especificando la condición de equilibrio. Pero a simple vista vemos que se encuentra en reposo. Entonces yo decido, identifico el estado de movimiento. Veamos el siguiente. Mira, acá tenemos otra situación. Hallar el valor de la reacción en la pared y el piso lisos al aplicar una fuerza F sobre la esfera indicada. Y estamos observando que a pesar de que yo le aplico la fuerza para empujarlo a la derecha, veo que la pared impide que se desplace y el piso impide que se caiga hacia abajo. Por lo tanto, puedo observar que la esfera se encuentra en reposo. Y si está en reposo, se encuentra en equilibrio. Pero primero, yo quiero calcular las fuerzas, pero para calcular la condición, necesito saber cómo están actuando. Porque recuerda que las direcciones son muy importantes. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo. Entonces lo aislamos imaginariamente acá. Vamos a mostrar las fuerzas estableciendo el DC. Recuerda que la primera fuerza es el peso, vertical y para abajo. Vamos a dibujar el peso. Ahora, observen que hay dos contactos, uno en el piso y el otro en la pared, dos normales. Una en el piso perpendicular al piso y la otra en la pared perpendicular a la pared. ¿Ya? Y ya saben, estas fuerzas de contacto se orientan apuntando hacia el cuerpo. Entonces, la normal en el piso apunta hacia arriba porque arriba del piso se encuentra la pelota. La normal en la pared apunta hacia la izquierda porque está a la izquierda de la pared. Y el peso, ya saben, vertical hacia abajo. Bueno, el dato dice en el gráfico que el peso es 42 newtons, ¿correcto? Y estas normales, como son dos diferentes, la vamos a llamar N1 y N2. Un detalle, la fuerza F ya está dibujada, pero
forma parte del DCL, sino que ya está dibujado. Entonces lo que he hecho es mi DCL para completar las fuerzas. Bueno, nuevamente insisto, el problema no dice que se encuentra en reposo, pero vemos que está en reposo. Entonces por acá vemos, observamos reposo. Entonces se encuentra en equilibrio. Y fíjense, yo debo calcular tanto N1 como N2, pero son horizontales y verticales. Entonces empezamos. La sumatoria. Veamos primero las horizontales. La sumatoria de fuerzas que apuntan a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha tenemos 24 newtons y hacia la izquierda tenemos N2. Entonces ya tengo N2, miren. N2 sería 24 newtons. Ya está. Luego, tenemos también fuerzas verticales. Entonces tú dices sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Ya está. Bueno, para arriba tenemos N1. Tenemos hacia arriba N1. Y para abajo tengo 42. Y como verán, los cálculos son directos. Ya tenemos las dos fuercitas. Estamos aplicando equilibrio. Pero nuevamente en este caso, fíjense bien que no me están diciendo el estado de equilibrio. El estado de equilibrio. Pero el problema muestra que el cuerpo está en reposo porque no se mueve a pesar de la fuerza que se le está aplicando. Entonces, vemos que se encuentra en reposo. Y si está en reposo, está en equilibrio. Por eso aplico la condición de equilibrio, en este caso para tanto las fuerzas horizontales como las fuerzas verticales. ¿Por qué? Porque tenemos justamente incógnita en ambas situaciones. Mucho cuidado ahí. Veamos el siguiente. Bien, acá tenemos también una situación interesante, pero a ver, vamos a hacerlo de esta manera. A ver, acá dice algo muy importante. Nos dan un grafiquito y nos piden hallar la fuerza F para que el bloque de 5 kilogramos esté viajando con velocidad constante. Ahí está. Pero recuerden que velocidad constante implica que no hay aceleración. Entonces, eso significa que acá me están diciendo que está en equilibrio. Ya está. Ahí está en equilibrio. Pero a mí me están pidiendo F, pero para aplicar la condición de equilibrio yo necesito mostrar las fuerzas. Entonces, vemos que no está completo el DCL. O sea, por acá. Entonces lo que hago primero es el DCL. Debo mostrar todas las fuerzas. Entonces por acá dibujo el peso. Vertical y hacia abajo. Vertical y para abajo. Bueno, vemos que no hay cuerda, no hay tensión, no hay apoyo en una superficie, no hay normal. Tampoco hay resorte. Entonces con esto ya prácticamente culminamos el DCL. Pero mira, nos están dando como dato qué cosa. Esto que está acá, que es la masa. Entonces yo debo calcular el peso. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicamos la masa por la gravedad. En este caso sería 50 newtons. Ya está. Velocidad constante. Correcto. No me dicen ni si sube ni baja. Lo importante es que está con velocidad constante. Entonces, equilibrio. Velocidad constante, no hay aceleración. En este caso,
podemos inclusive asegurar que A es igual a cero. Por lo tanto, implica equilibrio. Entonces, si tenemos acá equilibrio, suma de fuerzas debe ser cero. Entonces decimos, la sumatoria, como son fuerzas verticales, la sumatoria de fuerzas que apuntan para arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para abajo. Entonces, para arriba tengo la fuerza F, es la única, y para abajo tengo la fuerza de 50. Y esa sería la respuesta al problema. Tampoco hay que inventar fuerzas, hay que colocar básicamente las que son. Bien, jovencitos, espero que esta clase les haya gustado, la última con la cual nos estamos despidiendo. Y bueno, hemos visto situaciones donde los cuerpos se están moviendo, pero después también interactuando con otros cuerpos, el concepto de fuerza. Muy importante en la resolución de muchos casos que se presentan también en los diversos capítulos de la física. Esperemos haber contribuido a que ustedes afiancen un poco más los criterios que se tienen para el desarrollo del curso de física. Es muy bonito. Y obviamente los capítulos, que bueno, básicamente por factor de tiempo no hemos visto, también son muy interesantes. Pero esto es lo más importante que ustedes deben aprender. Bueno, esperemos que sigan confiando en nosotros y podamos seguir trabajando, y los invitamos a seguir trabajando con nosotros en lo que viene del año. Bueno, es todo por el momento. Muchas gracias por confiar en nosotros.